¿Cómo están? Saludándoles una vez más, esperando que la gracia del Señor, el cuidado suyo sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus actividades. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener. Gracias al Señor por su palabra, por la libertad que tenemos de poderla leer, estudiar, meditarla. Gracias siempre por su amor, por su cuidado, por su provisión. Porque aunque siempre en momentos se vea difícil, se vea bueno, se vea de cualquier manera que la veamos, la óptica donde estemos, el Señor siempre será fiel y siempre estará allí para cuidar de sus hijos. Continuamos en este video con el estudio que estamos llevando de este libro del Apocalipsis. Ya nos adentramos hoy al capítulo 5. Estamos secuenciando este estudio hasta que nos igualemos con lo que estábamos llevando. Eh, Como vimos la semana pasada, este capítulo 4 y 5 es una escena de lo que sucederá en el cielo posterior al arrebatamiento, posterior a cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Y en realidad, muchos de nosotros, la mayoría, todas las personas quizás, queremos saber el futuro, queremos saber qué nos deparará más adelante, lo que será nuestra vida, quizás en los estudios, si me irá bien en un trabajo, si es que duraré mucho tiempo, si es que en realidad me ascenderán de puesto, me subirán el sueldo, etcétera. Quizás con la familia, si es que uno se casará, tendrá hijos, formará familia, lo que sea. Pero el futuro quizás lo que a muchos nos mueve, a muchos nos tiene intrigados, ¿no? Y por eso hay muchas cuestiones como para supuestamente mirar el futuro, ¿no? Eh, la brujería, la lectura de las manos, del tarot, tantas situaciones que aseguran las personas que las hacen que pueden indicar el futuro a la persona que pague por ese servicio. Pero quien en realidad conoce la palabra de Dios, quien en realidad se ha basado en la historicidad bíblica, puede entender de que el futuro está en las manos de Dios. Y nada más cierto en este libro del Apocalipsis que se nos relata la visión de Juan y se nos anticipa lo que será más adelante. ¿Con qué fin? Con el único fin de que aquella persona que aún no tiene a Cristo analice todas las situaciones que pasarán y diga, todavía estoy a tiempo de volver mi mirada a Jesús. Repito lo que les he insistido muchas veces, el Apocalipsis no debe ser un libro de miedo, de temor, de incertidumbre, sino lo contrario. Debe ser un libro que lo debemos mirar con esperanza. ¿Una esperanza en qué? En que mientras la tierra se esté desangrando acá, se esté cayendo pedazos por el juicio, yo como hijo de Dios, como tener a Cristo en mi corazón, no pasaré por eso, sino que viviré eternamente con el Padre y viviré en su presencia. Esa es la gran diferencia que se plantea en esto. Entonces, em, capítulos 4 y 5 del Apocalipsis nos relata esa escena en el cielo. Ya lo habíamos visto en el 4, cómo empezó esta situación de que se empezaba a adorar al Padre en el trono donde él estaba. Pero en el capítulo 5 entra en escena el Señor Jesús, allí mismo en el cielo. Vamos a ver de qué se trata este capítulo, pero antes de dar inicio, les invito ahora. Padre Santo, gracias por este día, por tu cuidado, por tu palabra y la libertad que tenemos de abrirla, Señor. Danos la comprensión, la sabiduría para entenderla y que tu Santo Espíritu nos guíe en lo que vamos a hacer ahora. Bendice este país, bendice este mundo, Señor, y sana nuestra tierra, Señor. Te honramos y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Para adentrarnos al capítulo 5, quisiera retomar la parte final del capítulo 4, hacer una pequeña unión en lo que terminamos del capítulo 4 para empezar con el 5, recapitulando un poco las ideas, porque algo al final de la semana pasada les decía que son varios cánticos que se desarrollan en esos dos capítulos, varios cánticos y como que van en un ambiente progresivo, si le podríamos llamar de esa forma, porque poco a poco se van uniendo todas las imágenes que asoman en el cielo. Y cuando digo imágenes no hablo de
de algo sin sentido, sino las figuras que se nos van mostrando. Em, Primero, recordemos un poco el capítulo 4. Entraba en escena unos seres angelicales que se les llama los seres vivientes, que vienen a ser como querubines. Son seres angelicales. Eh, Aparecían también aquellos 24 ancianos que, como lo describíamos la semana pasada, en el video anterior, representaría ese número 24 a una multitud grande, muy grande, que en realidad seremos todos los salvos, todos los que hayamos aceptado a Cristo. Em, y lo más lógico cuando hay una escena en el cielo es la adoración. En realidad, quizás en el único lugar donde se duda la adoración a Jesús, a Dios Padre o al Espíritu Santo, el único lugar donde se tiene inquietud de si será o no será, es en la tierra, lastimosamente. Porque en el cielo está la historia muy clara. En el cielo la historia está clarísima de qué hay que hacer cuando se le ve a Dios. Es postrarse automáticamente en adoración. Y algo les mencionaba en este video de la semana pasada, de que quizás la tierra o lo que estamos nosotros ahora haciendo es un proceso, un periodo de preparación para lo que vendrá por la eternidad. Aquella persona que tiene a Cristo hoy se está preparando para eso. Y en realidad, si nosotros tenemos a Cristo de corazón y si hemos tenido una decisión sincera, no nos parecería o no nos debería parecer extremista o absurdo de decir, "Chuticas, le estoy adorando acá en la tierra, encima más tengo que irme a adorarle en el cielo". No, nada que ver. Sino que debe ser este tiempo para prepararnos y decir, Señor, te agradezco porque me sacaste del pecado, de la condenación y porque hoy yo tengo ese derecho de ser tu hijo y podré adorarte por la eternidad. Pero retomemos, miremos desde el versículo 8 del capítulo 5, del capítulo 4, perdón. Dice, ¿no? Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. La descripción de estos seres vivientes, seres angelicales. Pero ¿qué es lo que hacían? Dice, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El primer cántico que se menciona aquí es este, de estos seres vivientes. Y lo importante y la frase que se destaca acá es, no cesaban, dice, día y noche de decir Santo, Santo, Santo. Es decir, la adoración de ellos no era por un tiempo determinado, era algo continuo. Ellos daban esa adoración, o más bien darán o dan, porque ellos lo están haciendo constantemente en el cielo, dan esa adoración constantemente al Señor, sin importar cansancio ni mucho menos. Porque, repito, no dice, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, la adoración directamente al que se merece la adoración, a Jesús. Y claro, acá entraremos con esa discrepancia de decir, Jesús es real, Jesús existió, Jesús, ¿qué mismo? Un personaje un poquito controversial en cierto punto, un hombre un poco diferente del resto. Muchos lo catalogan como un buen maestro, un gran ejemplo a seguir, pero no más de allá. Pero si es que este hombre Jesús transformó y dividió a la humanidad en dos, es porque algo de valor debe de tener. Y por eso en el cielo le reconocen ese valor. Y en el cielo le declaran quién es Él, su santidad, su poder y su autoridad en el tiempo. Porque dice, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, Jesús ha gobernado la historia de la humanidad por completo, ha llenado el tiempo y el espacio de la humanidad. Fue, es y será, y como dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, con Él no hay distinción, seguirá siendo el mismo.
Ese fue el primer cántico que se nos mencionó aquí en este periodo del capítulo 4 y 5. Vamos al versículo 9 del capítulo 4 y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué pasa a continuación? Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Exacto. Entonces les decía hace un ratito, esto es una progresión en cuanto a la alabanza que se está dando en el cielo. Primero fueron los seres vivientes, los seres angelicales, pero posterior a lo que ellos están adorando, eh, el efecto obligado, llamémoslo así, o el efecto lógico que tendría que suceder es que aquellos redimidos que están representados en este número de 24 ancianos no tienen nada más que hacer, sino que, como dice allí, postrarse delante del que está sentado en el trono. No hay más que hacer, porque es así. ¿Cómo uno puede contenerse o cómo uno puede limitarse a la adoración cuando esté frente al mismo trono de Dios? Es imposible. Y sí puede ser que nosotros tengamos esa idea, ¿no? De que a veces se pregunta, ¿qué es lo que tú vas a hacer cuando llegues al cielo? ¿Qué es lo primero? Y uno dirá por aquí a conocer a tal persona, a buscarle acá, al apóstol no sé cuánto, al profeta no sé cómo, a Abraham, Moisés, no sé, a alguien que tenga de predilección. Podrá decir alguien, no sé, yo voy a verle a mi abuelito que se murió hace años, de mi papá, mi hermano, etcétera. Muchas cosas nosotros podemos imaginarnos de cuando uno llega al cielo, de decir, miraré a Jesús, miraré sus heridas, cuántas cosas, no sé. Pero lo importante es que lo primero que se va a hacer en el cielo y sobre todo el centro de lo que se hará allí en la presencia de Dios es la adoración. Y cuando hablo de adoración, ya eso está clarísimo, no se refiere exclusivamente a emitir cánticos sin sentido ni palabras por quedar bien o por, entre comillas, sentirme agradecido, sino en realidad la adoración va mucho más allá. La adoración es un estilo de vida y la adoración es sobre todo una dedicación y una entrega de lo que es esa voluntad de Dios hacia el ser humano. Es el reconocimiento pleno de lo que Dios hará o está haciendo cada día, cada noche, cada instante con su pueblo. Es la adoración, el yo ser reconocido, ser agradecido con él. Entonces miramos, ¿no? En el capítulo 4 el final. Primero dice que los seres vivientes empiezan la adoración, empiezan un cántico, ¿ya? Pero posterior a eso, e inmediatamente y bajo esa misma condición que estaba allí en el cielo, los 24 ancianos, dice, se postraron, pero empezaron con un cántico y una declaración que dice, no, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Así es. Por la voluntad de Dios, por el hecho de que Él es soberano, por el hecho de que Él es el que tiene toda la autoridad, es lo que hay y existe esa adoración en el cielo. Es por esa razón. Pero ahora nos saltamos del capítulo 5 y después de ese periodo de adoración empezamos a ver qué sucede acá en el capítulo 5, porque el 5 del 4 se diferencia por un título que dice el rollo y el cordero. Ahora, versículo 5 dice, Juan continúa relatando y dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Bien, algo más aparece allí en el cielo. Algo más sucede allí en el cielo. Em, Algo que quizás el mismo apóstol Juan no se lo imaginaba. De pronto en la mano del Padre, en la mano derecha, dice que hay un libro. Quizás en la traducción se lo puede llamar libro, ¿no? Porque en ese tiempo de Juan no existían aún los libros como tal, no existía la imprenta. Entonces, en el tiempo de él existían los papiros o los rollos eh, hechos de cuero, no más. Pero lo que le llama la atención a Juan es que este
rollo, que este libro estaba escrito de los dos lados. Hoy nosotros, es obvio, cuando miramos un libro, un escrito, por lógico, está escrito en ambas carillas de la hoja. Eso es normal, que viremos una hoja y en la siguiente carilla leamos y continuemos y no hay ningún problema, pero los rollos de ese tiempo eran escritos solamente de un lado por lo general. Solamente la parte frontal se lo podía leer, se lo enrollaba, se lo guardaba y a la siguiente reunión quizás se lo sacaba o se volvía el mismo ritual. Pero eso es lo que destaca Juan acá, porque dice, em, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro, o digámoslo rollo para que suene mejor, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dos características muy importantes de este rollo, ¿no? Primero dice escrito de los dos lados, segundo, con 7 sellos. Em, ¿Por qué destaca esto, Juan? Porque quizás no lo pasó por alto, porque le llamó la atención. Les digo esto de los dos lados porque no se lo escribía de dos lados en ese tiempo. Y segundo, los sellos era algo distintivo de dos cosas o de dos documentos importantísimos de ese tiempo. Primero, un documento que tenía 7 sellos era un testamento. ¿Por qué? Por seguridad y sobre todo por respaldo. Y debía haber testigos que cada uno, 7 testigos, que cada uno, cuando se empezaba a dar la lectura del testamento o se entregaba el testamento del que falleció, de quien falleció, a sus herederos, tenía que cada testigo ir sacando un sello hasta cuando se aperturaba por completo ese testamento y se lo entregaba o se lo leía a los herederos. ¿Por qué puede ser de que este rollo que Juan mira en las manos, en la mano derecha del Padre, testamento de qué podría ser? Obviamente de lo que va a venir más adelante. Obviamente de los hechos que sucederán a partir de la apertura de este rollo. Se dictaminará o determinará la herencia, entre comillas, para aquellos que murieron o que dejaron la tierra o que inclusive se quedaron en la tierra sin haber tenido Cristo en su corazón. Es la herencia que se va a decir acá en adelante. Esa es la parte que corresponderá a aquellos que no tuvieron a Cristo. Pero también un libro con 7 sellos o un rollo con 7 sellos en el tiempo de Juan era cualquier documento que significaba título de propiedad. Sí, también en el mismo caso de los herederos que esperaban un testamento, también para poder comprar, adquirir un título de propiedad, se necesitaba tener 7 sellos, por seguridad inclusive. Pero acá también, en este escrito, se nos está hablando acerca de qué, de que la propiedad, de que el título de propiedad absoluto del universo, de todo lo que existe es de Dios. No nada más ni nada menos. Dios quien controla, quien ha creado todo lo que existe, Él es el dueño absoluto de este universo. Entonces, eso es lo que significan estos 7 sellos. Decía acá, ¿no? Versículo 2. Vi a un ángel fuerte que pregonaba. A gran voz, pregunta este ángel. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Una pregunta muy interesante, porque estamos en el cielo con un lugar donde estarán millones de personas salvas, millones de personajes sumamente importantes. Estamos hablando desde el principio de la historia. Abraham, Moisés, el rey David, un gran hombre para el pueblo de Israel. Estará allí cualquier de los profetas, el apóstol Pablo, cualquiera de los apóstoles, personajes muy importantes. Estarán allí quizás predicadores que han pasado por el transcurrir de la historia, muchos de ellos muy importantes, eh, que dejaron huella en la humanidad con su mensaje, con su palabra de salvación. No sé, se me viene a la mente este hombre que empezó las misiones modernas, William Carey, que él fue el precursor de las misiones y llevó una obra muy importantísima, pero él no era digno, nadie era digno, dice.
Ahora, si nos vamos un poco más allá, muchos, como les decía hace un rato, desvalorizan o hacen un mito la imagen de Cristo, hacen a la imagen de Jesús una imagen en cierto punto hasta de burla, ¿no? De decir que Él nunca existió, que nunca murió, o que si es que existió pero no es Dios, o que si es que hizo milagros era porque tenía algún tipo de poder, pero nada más. Em, y hay muchos personajes, no solamente bíblicos, sino históricos, que han dado mucho valor a la humanidad también, con inventos, con descubrimientos, con muchas cosas que han ayudado al progreso de la humanidad, de la electricidad, de cualquier cosa de ellos. Em, pero dice que ninguno de ellos era digno. Em, Acá hablábamos de muchos personajes muy importantes de la historia de la humanidad y muchos los recuerdan, muchos los admiran, pero en el cielo dice que para desatar esos 7 sellos de este rollo, nadie, absolutamente nadie, era digno. Entonces, a ver, ¿a qué punto llegamos? Y por eso es la pregunta que el ángel hace, ¿no? ¿Quién es digno de abrir y desatar sus sellos? La respuesta es inmediata en el versículo 3. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Increíble. Miren la descripción que hace aquí este versículo 3, ¿no? Nadie ni en el cielo, nadie ni en la tierra, inclusive ni debajo de la tierra. Entonces aquí vuelvo a la idea de hace un rato, ¿no? En el cielo, muchos personajes que, salvos que están en el cielo de importante valía, ninguno de ellos era digno de poder abrir ese rollo. Dice en la tierra, quizás los que se quedaron, quizás los que no estuvieron, los que estuvieron antes, ninguno de ellos, no sé, el gran Albert Einstein, con sus eh, descubrimientos de la física, tantos inventos que nos han transformado la vida, que hasta ahora inclusive eh, nos ayudan. La famosa Marie Curie, que le admiro mucho a esta mujer yo, 2 premios Nobel, pero ninguno de ellos dice es digno, más allá todavía, ¿no? Ni debajo de la tierra. Es decir, ni el mismo diablo, ni sus mismos demonios, ninguno de ellos tendrá la mínima autoridad para acudir a abrir ese rollo. Y además añade este versículo, no solamente de abrirlo, sino de mirarlo. Es decir, nadie, nadie tiene ninguna autoridad ni siquiera de mirar este rollo. ¿Por qué? Porque es tanto el misterio. Porque las cosas de Dios son resueltas a partir de Dios mismo. No son resueltas por medio del ser humano, no son resueltas por medio de cualquier situación. Por eso repito lo que he venido insistiendo en estos videos. Si el tiempo que estamos pasando es lo que está sucediendo, eh, no le echemos la culpa al ser humano, no le echemos la culpa ni al mismo diablo, porque la autoridad en el universo total y completa es de Dios. Es así. Eh, Así que entonces reconozcamos nada más autoridad, no pensemos de que las cosas suceden por casualidad, no es así. Nada en el mundo sucederá por casualidad. Todo sucede por causalidad, por una causa que es lógica y es directa y es concordada por Dios. A veces nosotros queremos moldearle a Dios, a nuestro plan, a nuestra voluntad, a nuestra idea, queremos que Él nos obedezca o queremos que Él se adapte a nuestros planes humanos imperfectos. Pero es todo lo contrario. Hay que depender de esa autoridad. Pero sigamos viendo. Versículo 4. Miren la reacción de Juan. Dice, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Añado algo más aquí, Juan, ¿no? Nadie era digno ni de leerlo, mucho menos mirarlo. O sea, imaginémonos solamente esa escena, ¿no? Es como cuando tenemos algo que nos gusta y cuando viene otra persona, un caramelo, quizás un dulce, no sé, y vemos que se acerca otra persona que le gusta el mismo dulce que tenemos, ¿qué hacemos? Guardarlos.
porque no es digno de comer, solo yo puedo ser digno. Pero en cambio allá en el cielo habrá em, esa privacidad, este rollo, porque en realidad todos, sin excepción, por más logros que hayamos tenido, por más méritos humanos que tengamos, conocimiento, sabiduría, descubrimientos, etcétera, todos hemos sido pecadores. Y esa es la gran condición que tenemos para ni siquiera mirar ese rollo. Ahora dice aquí Juan que él lloraba mucho porque no veía a nadie. Y ese lloro en realidad es el lloro de toda la humanidad. Ese lloro es el lloro de aquellas personas que como Juan miraba en ese tiempo, aquellas personas que se negaron a reconocer a Jesús. Después llorarán y dirán, Él era, y lo negué. Él era, y no le acepté. ¿Cuántos años fui a la iglesia y me sentaba y escuchaba y cantaba, pero no quise cambiar mi vida? ¿Cuántas veces escuché una predicación que me gustó mucho, me impactó, pero no hice más que eso? Ese lloro simboliza el mismo lloro de aquellas personas que se quedarán, simboliza ese mismo lloro, inclusive, que a veces pensamos que no hay esperanza, ese lloro que a veces tenemos los hijos de Dios cuando decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que enfrentar esto tan difícil? ¿Por qué soy tu hijo, tu hija? Sufro estas penalidades. Ese lloro es el que simboliza quizás a veces nuestra vida, que Juan miraba que no había esperanza, porque llegó un punto en que no había nadie digno de abrir ese sello. Y a veces nos encontramos nosotros como Juan, ¿no? Sin esperanza. Pensamos que ya no hay salida al final de este camino que estamos llevando. Pensamos de que no hay respuestas. Yo oro, yo hablo, leo la Biblia y no escucho una voz de Dios. Y así llegamos a ese punto como Juan. Nadie era digno. Pero, ¿qué pasa acá? Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Es decir, solamente Jesús tiene esa autoridad. Pero miren cómo lo describe en este versículo 5. Primero, el ángel dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. Exacto, pues. Porque si estamos sin esperanza, si estamos hecho pedazos nuestro corazón, nuestra vida, y lloramos y nos quebrantamos y nos dolemos, hay un punto donde no vamos a llorar, donde nuestra ansia, inquietud, nuestro desosiego, nuestra incertidumbre se vuelve certero. Es a los pies de Cristo. Y es allí, porque aquí dice, no, tú vas a dejar de llorar cuando le mires a este león de la tribu de Judá, a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En el tiempo difícil, antes de alejarnos de Dios o antes de criticarle o juzgarle a Dios, acudamos a su presencia. Porque allí cesa el dolor, allí cesa el lloro. Y más adelante en el Apocalipsis mismo dice, ¿no? Que en su presencia, allí no habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Entonces dice acá que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esa fue la acción de Jesús en la cruz para tener autoridad sobre todo lo que existe. Si Jesús en la cruz entregó su cuerpo, su vida, y él dijo, está consumado, está hecho, está completado la obra, entonces no hay nada más que hacer. Él es el que hizo la obra perfecta. Y él es el que la culminó, y él es el que nos ha dado la victoria a través y por medio de esa muerte en la cruz. Pero ¿cómo le destaca Jesús aquí? Primero dice, ¿no? El león de la tribu de Judá. El león, le escribe como león. ¿Qué es el león? El rey de la selva, como se le dice. Autoridad, poder, ese encanto que tiene el león. Jesús tiene ese poder, esa autoridad, esa soberanía que tiene este animal. El león de la tribu de Judá. La tribu de Judá, de donde él provino humanamente, representa su humanidad. Esa humanidad que Jesús tuvo para entendernos y comprendernos nuestras cuestiones, nuestras debilidades, etc. Si Jesús nos comprende es porque Él también pasó hambre, porque
porque él también pasó dolor, porque él también pasó cansancio, porque a él también le traicionaron sus amigos, porque a él también le menospreció inclusive su familia. Así que esa es la razón por la que Jesús nos puede entender. La raíz de David, eso demuestra también su autoridad de rey, porque venía de la descendencia de un rey, de reyes inclusive. Jesús no solamente fue un hombre perfecto, Jesús no solamente tiene esa autoridad, sino que también Él es rey. ¿Y qué hace este rey? Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Solo Él es el que ha vencido. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, con los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nos dice aquí que Juan miró y vio en medio del trono, en medio de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, a uno que estaba en pie. Ese es Jesús. Está siempre en pie, nunca se ha caído. Él está con toda la autoridad plena, la autoridad de Dios. Y dice, estaba en pie un cordero como inmolado. Esto representa el sacrificio de su muerte en la cruz. Esto representa el sacrificio que Él realizó por nuestra salvación y por nuestra redención. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Estos 7 cuernos y estos 7 ojos representan su total autoridad y su total conocimiento, su total presencia en todo lado. Sus atributos principales de saber todo, de conocer todo, de estar en todo lado y tener todo el poder. Los 7 cuernos representan su autoridad, los 7 ojos representan su omnipresencia, es decir, que Él está en todo lado y que mira todo. Pero algo más dice este versículo, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, es decir, que Él está en todo lado. Versículo 7, para concluir aquí y terminar este capítulo la próxima semana, si Dios lo permite. Vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Qué genial, ¿no? Este versículo es genial, este 7 del capítulo 5. Jesús, ¿qué es lo que hizo? Recordemos un rato, ¿no? Nadie era digno, ni aún de mirar ese rol. Pero de pronto asoma Jesús en la escena, en medio de todo, con su autoridad estaba parado allí frente al trono. ¿Y el qué hizo? No pidió permiso, no habló nada, no dijo podré tomar el rollo, será que me dan el permiso. No, él tiene toda la autoridad porque decía el versículo anterior, él ya venció. Si por algo él murió en la cruz fue para tener toda la autoridad, como él mismo le dijo, que palabras que él las dijo nadie las ha dicho, nadie las ha pronunciado. Toda potestad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Alguien lo ha dicho eso? Absolutamente nadie. Y si Jesús lo dijo eso es porque tiene toda la autoridad de Dios. Y él fue, dice en el versículo 7, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y punto final. No hubo forcejeo, no hubo violencia, no hubo nada. Hasta aquí hemos visto esa acción de Jesús de autoridad. Hemos visto los 2 cánticos primeros en el cielo. Nos quedan aún todavía ver 2 cánticos más. Vamos a detenernos de aquí para continuar con este capítulo 5 la próxima semana, si Dios lo permite. Pero lo importante es que entendamos, y en resumen de todo esto, es que Jesús tiene la autoridad sobre todo. Él es el dueño y señor de todo lo que existe porque, como dice Pablo, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Absolutamente todo. Entonces, nosotros nos rendiremos ante su autoridad. Si aún no lo hemos hecho, tenemos todavía el tiempo de hacerlo. Que el Señor nos bendiga, nos dé la sabiduría para poder comprender su palabra y sobre todo aplicarla. Sigamos adelante y seamos ejemplo y testimonio ante los demás de que Cristo vive en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo, si el Señor lo permite, la próxima semana para concluir este